Bienvenido a Cosmos para dormir. Este es un espacio donde exploramos el universo con calma, sin prisas, dejando que la ciencia se convierta en un arrullo suave que te acompañe mientras desconectas del día. Respira hondo, deja que tu cuerpo se relaje y permite que la historia del cosmos te guíe lentamente hacia el sueño. Hoy recorreremos la historia del universo desde sus primeros instantes hasta la formación de nuestro hogar. Imagina que todo lo que conoces, cada planeta, cada estrella y cada átomo que forma tu cuerpo, una vez estuvo concentrado en un punto diminuto. Un punto más pequeño que un grano de arena, más pequeño que cualquier cosa que puedas imaginar. Ese punto estaba lleno de energía, comprimido de una forma tan extrema que no existía el espacio ni el tiempo tal y como los entendemos. Hace unos 13.800 millones de años, ese punto liberó toda esa energía en un instante. A ese momento lo llamamos el Big Bang. No fue una explosión, como las que vemos en las películas, sino una expansión repentina del propio espacio. El universo no explotó en algo. El universo se expandió desde sí mismo, creando el espacio mientras crecía. En los primeros momentos, todo era demasiado caliente y demasiado denso para formar cualquier cosa estable. No existían partículas, ni luz, ni materia. Solo una sopa espesa de energía pura. Pero a medida que el universo se expandía, comenzó a enfriarse. Y cuando la temperatura descendió lo suficiente, aparecieron las primeras partículas fundamentales: protones, neutrones y electrones. Durante los primeros 3 minutos, estas partículas comenzaron a unirse en combinaciones simples. Se formaron los núcleos de los primeros átomos, sobre todo hidrógeno y helio. Eran los elementos más básicos, los cimientos químicos de todo lo que vendría después. El universo siguió expandiéndose, cada vez más grande y más frío. Pero aún faltaban cientos de miles de años para que algo verdaderamente sorprendente ocurriera. La luz estaba atrapada en el interior del universo porque las partículas chocaban constantemente entre sí. Era como una niebla densa que no dejaba escapar la claridad, hasta que, unos 380.000 años después del Big Bang, esa niebla se disipó. Los electrones pudieron unirse a los núcleos para formar átomos estables. Por primera vez, la luz pudo viajar libremente por el espacio. Esa luz primitiva sigue existiendo hoy. La llamamos el fondo cósmico de microondas. Es como una huella fósil del nacimiento del universo, un eco suave que llena todo el espacio. Aquí comienza una etapa que podríamos llamar la gran oscuridad. Aunque la luz podía viajar, todavía no existían estrellas ni galaxias. El universo era un vasto océano de hidrógeno y helio distribuidos de manera casi uniforme. Pero algunas zonas eran un poco más densas que otras, apenas una fracción minúscula. Esas diferencias, tan pequeñas que parecerían insignificantes, fueron el origen de todo lo que conocemos. Con el tiempo, la gravedad comenzó a reunir la materia en regiones más concentradas. Lentamente, muy lentamente, esos cúmulos crecieron. Era un proceso silencioso, casi paciente, y después de cientos de millones de años, ocurrió algo maravilloso. Nacieron las primeras estrellas. Las primeras estrellas del universo eran gigantescas, mucho más grandes que las que vemos hoy. Su masa enorme provocaba temperaturas impresionantes en sus núcleos. La gravedad las comprimía hacia adentro, pero la energía producida en su interior empujaba hacia afuera, manteniendo un equilibrio perfecto. En esos núcleos estelares, el hidrógeno se transformaba en helio mediante un proceso llamado fusión nuclear, y en ese proceso se liberaba luz y calor. Estas primeras estrellas brillaron durante algunos millones de años,
un suspiro comparado con la edad del universo. Cuando agotaron su combustible, colapsaron y explotaron en lo que conocemos como supernovas. Estas explosiones gigantescas no solo iluminaron el cosmos, sino que crearon elementos nuevos. El carbono de tu cuerpo, el oxígeno que respiras, el hierro de tu sangre. Todos ellos nacieron en el interior de estrellas que ya no existen. Las supernovas dispersaron esos elementos por el espacio, mezclándolos con el hidrógeno y el helio originales. Con el paso del tiempo, nuevas estrellas comenzaron a formarse, pero ahora con materiales más variados. A su alrededor aparecieron discos de gas y polvo donde se fueron formando planetas, lunas y asteroides. Así nacieron las primeras galaxias, enormes ciudades de estrellas unidas por la gravedad. En una región tranquila de una de esas galaxias, la Vía Láctea, hace unos 4.600 millones de años, comenzó la historia de nuestro sistema solar. Todo empezó con una nube gigantesca de gas y polvo. La gravedad hizo que la nube comenzara a contraerse, girando cada vez más rápido. En el centro se formó una esfera brillante, el Sol. A su alrededor, pequeños fragmentos de materia chocaban entre sí, se unían y crecían. Esos impactos constantes, que hoy nos parecerían violentos, eran parte natural del proceso de formación planetaria. Poco a poco, esos fragmentos dieron lugar a mundos jóvenes, algunos rocosos, otros gaseosos, algunos demasiado pequeños, otros demasiado calientes. Entre ellos estaba la Tierra, un planeta recién nacido que al principio no se parecía en nada al que conocemos. La Tierra primitiva era un mundo ardiente. Su superficie estaba cubierta de océanos de lava, y la atmósfera estaba compuesta de gases procedentes de erupciones volcánicas. No existía oxígeno respirable ni agua líquida estable, pero a medida que el planeta se enfriaba, el vapor de agua comenzó a condensarse y formó los primeros océanos. Allí, en ese entorno hostil, pero químicamente rico, surgió algo extraordinario: la vida. Al principio era extremadamente simple. Pequeñas moléculas capaces de copiarse a sí mismas. Con el paso de millones de años, esas moléculas evolucionaron a células. Las células evolucionaron a organismos más complejos. La vida, igual que el universo, avanzó paso a paso, con tiempo suficiente para experimentar, fallar y reinventarse. Mientras la vida avanzaba, el universo seguía expandiéndose. Las galaxias se alejaban unas de otras, como si estuvieran montadas sobre una superficie elástica que se estira sin cesar. Este crecimiento continúa hoy. El universo es cada vez más grande, más frío y más tenue. Pero dentro de esa inmensidad, pequeñas islas de luz, las estrellas, siguen naciendo y muriendo. A lo largo de miles de millones de años, la Tierra se transformó. Aparecieron plantas, bosques enormes, océanos llenos de vida, criaturas que caminaban, nadaban y volaban. El polvo de estrellas seguía tomando nuevas formas, nuevas combinaciones, y una de esas formas fue el ser humano. Piensa en esto mientras respiras con calma. Cada átomo de tu cuerpo, cada parte de ti, fue creado en el corazón de una estrella. Somos literalmente materia estelar que aprendió a observarse a sí misma. La historia del universo no es algo ajeno, es también nuestra historia. La humanidad apareció hace muy poco en esta línea temporal. Si comprimiéramos los 13.800 millones de años del universo en un solo día, nuestra especie habría surgido en los últimos segundos antes de la medianoche. Todo lo que conocemos, la historia, el arte, la ciencia, la cultura, ocupa apenas un instante dentro de un relato mucho más largo. Pero incluso en ese instante,
hemos conseguido mirar hacia atrás en el tiempo, estudiar el cielo y descifrar parte del misterio del cosmos. Cuando observamos galaxias lejanas, estamos viendo su luz tal y como era hace millones o miles de millones de años. Es como viajar al pasado sin movernos del presente. Hoy sabemos que el universo sigue expandiéndose. Y no solo eso, lo hace cada vez más rápido. Algo misterioso, a lo que llamamos energía oscura, está acelerando esta expansión. No sabemos exactamente qué es, pero forma la mayor parte del universo. La materia que podemos ver, estrellas, planetas, personas, es solo una fracción muy pequeña del total. El resto es un misterio aún por resolver. Aún así, dentro de ese vasto desconocido, nuestra pequeña esquina del cosmos es especial. La Tierra gira tranquila alrededor del Sol, acompañada por su luna. El Sol, a su vez, viaja por la Vía Láctea, rodeado de miles de millones de estrellas. Y nuestra galaxia se mueve entre muchas otras galaxias, formando parte de una estructura aún mayor llamada supercúmulo. Todo está en movimiento, nada está realmente quieto. Y sin embargo, desde aquí, desde nuestra vida cotidiana, todo parece estable. Esa estabilidad es una ilusión hermosa que nos permite vivir, crecer, pensar y también descansar. Imagina ahora que vuelves a elevarte poco a poco sobre la Tierra. Debajo ves continentes, océanos, nubes que se extienden como pinceladas blancas. Más arriba, la atmósfera se vuelve más tenue. Luego desaparece. Y lo único que queda es el silencio del espacio. Un silencio suave, absoluto, perfecto para relajarse. Desde esta distancia, la Tierra se ve delicada y brillante. Un punto azul que contiene millones de historias, millones de vidas. Y mientras la observas, puedes sentir cómo tu propia respiración se sincroniza con el ritmo tranquilo del planeta. El universo ha pasado por explosiones, expansiones y transformaciones gigantescas. Ha creado galaxias, ha dado vida a estrellas y ha permitido que existan mundos como este. Y después de recorrer toda esa historia, ahora estás aquí, escuchando esta narración, dejando que el cosmos te acompañe hacia el sueño. Permite que la calma del universo se extienda por tu cuerpo. Siente cómo tus pensamientos se aquietan, igual que el cielo se oscurece cuando la noche llega. Deja que tu mente se acomode en esta sensación de inmensidad tranquila. Gracias por acompañarme en este viaje por la historia del universo. Ojalá esta narración te haya ayudado a desconectar, a respirar mejor y a descansar. Que tengas una buena noche y dulces sueños.